Si hay algo que escucho con frecuencia cuando hablo con personas mayores en el centro de salud, es esta frase: Doctor, si las verduras son sanas, ¿cómo van a hacerme daño? Y es una pregunta completamente lógica. La realidad es que las verduras forman parte de una alimentación saludable y nadie debería tenerles miedo. El verdadero problema aparece cuando damos por hecho que todas son igual de beneficiosas para todas las personas y en cualquier momento de la vida. A partir de los 50, 60 o 70 años, el cuerpo cambia poco a poco. Los riñones también cambian. Siguen trabajando sin descanso, pero muchas veces lo hacen con menos capacidad de filtrar ciertas sustancias. Lo complicado es que este proceso suele ser silencioso. No duele, no avisa. Uno sigue con su rutina, pasea por el barrio, prepara la comida de siempre, toma su infusión antes de dormir y cree que todo marcha bien. Sin embargo, hay pequeños hábitos diarios que, repetidos durante años, pueden añadir un esfuerzo innecesario a unos riñones que ya trabajan más despacio. Y aquí aparece el primer gran error. Muchas personas eliminan el azúcar, reducen la sal, dejan de fumar, pero siguen creyendo que pueden comer cantidades ilimitadas de cualquier verdura porque es natural. Esa confianza absoluta es precisamente la que hace que miles de personas nunca se planteen que quizá deban cambiar algunos detalles. No estoy hablando de prohibiciones. Estoy hablando de conocer mejor lo que ponemos en el plato, porque hay una enorme diferencia entre una persona con unos riñones completamente sanos y otra cuyo médico ya le ha comentado que la función renal está algo disminuida, aunque ella se encuentre perfectamente. Lo sorprendente es que muchas veces esa segunda persona ni siquiera recuerda aquella conversación. Le dijeron hace años que bebiera más agua, que vigilara la tensión o que repitiera unos análisis. Como no sentía ningún dolor, siguió haciendo exactamente la misma compra de siempre. Y ahí empieza el verdadero problema. Imagine una escena muy habitual en cualquier hogar español. Es invierno, hace frío. Se prepara un buen plato de verduras, caliente, casero, con la tranquilidad de estar haciendo algo excelente para la salud. Toda la familia sonríe. Parece la comida perfecta. Pero nadie piensa en una palabra que puede cambiar completamente esa situación: potasio. Muchísimas verduras contienen potasio, un mineral imprescindible para el organismo. Gracias a él, funcionan correctamente los músculos, los nervios y hasta el corazón. Entonces, ¿por qué puede convertirse en un enemigo? Porque cuando los riñones funcionan con normalidad, eliminan el exceso sin dificultad. Pero cuando esa función disminuye, incluso ligeramente, el potasio puede empezar a acumularse poco a poco. Y aquí llega el giro que sorprende a casi todo el mundo. El cuerpo no siempre envía señales claras. No aparece una alarma. No siente un dolor intenso. Simplemente continúa con su vida mientras esa acumulación puede ir aumentando lentamente. Por eso tantas personas descubren el problema únicamente cuando les hacen una analítica rutinaria. ¿Cómo puede ser?, preguntan. Si yo como muy sano. Precisamente ahí está la trampa. No siempre es cuestión de comer peor. A veces es cuestión de comer lo correcto para el momento de vida en el que uno se encuentra. Y eso cambia con la edad. Otro error muy frecuente ocurre cuando alguien escucha un consejo por televisión o por internet y decide copiarlo exactamente igual. Dicen que esta verdura limpia el organismo. Dicen que esta otra desintoxica. Dicen que cuanto más verde mejor. Pero nadie explica una realidad muy sencilla. Lo que resulta excelente para una persona de 40 años puede no ser la mejor elección para alguien de 70 con hipertensión, diabetes o una función renal reducida. No porque esa verdura sea mala, sino porque cada organismo tiene necesidades diferentes. Eso cambia completamente la perspectiva. Y todavía hay algo que muy pocas familias conocen. La forma de cocinar también puede modificar la cantidad de ciertos minerales presentes en algunos alimentos. Es decir, no siempre importa únicamente qué verdura compra, también importa cómo la prepara. Ese pequeño detalle puede marcar una diferencia mucho mayor de la que la mayoría imagina. Ahora bien, antes de pensar que basta con dejar de comprar ciertas verduras, hay algo todavía más importante. Porque existe una que prácticamente todos tenemos en casa, que aparece en purés, guisos, tortillas y platos tradicionales españoles, y cuyo consumo excesivo puede convertirse en un error silencioso cuando los riñones necesitan un poco más de ayuda. Y curiosamente, casi nadie sospecha de ella hasta que entiende realmente lo que ocurre dentro del organismo. Llegados a este punto, muchas personas esperan escuchar una lista de alimentos buenos y malos. Pero la realidad es bastante más interesante que eso. No existe una verdura que sea peligrosa para todo el mundo.
Lo que sí existen son verduras que, en determinadas circunstancias, conviene consumir con moderación, especialmente cuando el médico ya ha comentado que la función renal no es la de antes o cuando existen enfermedades como hipertensión, diabetes o enfermedad renal crónica. Y la primera suele sorprender: las espinacas. Pocas verduras tienen una imagen tan saludable. Aparecen en tortillas, ensaladas, cremas, salteados y hasta en batidos verdes que muchas personas preparan convencidas de que están haciendo lo mejor para su organismo. Y en realidad, las espinacas son un alimento excelente. Entonces, ¿dónde está el problema? Su contenido relativamente alto en potasio hace que algunas personas con enfermedad renal avanzada deban controlar la cantidad que consumen. Además, contienen oxalatos, unas sustancias naturales que en personas predispuestas pueden favorecer la formación de determinados tipos de cálculos renales. Fíjese en un detalle importante: no significa que las espinacas estropeen los riñones. Significa que no siempre son la mejor elección para todas las personas, ni en cualquier cantidad. Ese pequeño matiz cambia por completo la historia. Y aquí aparece otro error muy frecuente. Hay quien piensa: como las espinacas son tan sanas, voy a comerlas todos los días. Precisamente ahí es donde una buena costumbre puede dejar de ser tan buena. La alimentación saludable nunca consiste en abusar de un solo alimento, consiste en la variedad. Ahora pasemos a otra protagonista de muchísimas cocinas españolas: la acelga. Durante décadas ha formado parte de los platos tradicionales de nuestras madres y abuelas. Es económica, es nutritiva, es fácil de cocinar, pero comparte una característica con las espinacas: también contiene cantidades importantes de potasio y oxalatos. En una persona sana, esto normalmente no supone ningún inconveniente. Sin embargo, cuando los riñones ya tienen dificultades para eliminar determinadas sustancias, el contexto cambia. Y aquí surge algo curioso: muchas familias siguen utilizando exactamente las mismas recetas que hace 30 años. Eso tiene un enorme valor emocional. Nos recuerda a la infancia, a los domingos, a la cocina de nuestros padres. Pero nuestro cuerpo de hoy ya no es exactamente el mismo que el de hace 30 años. Y aceptar esa realidad no significa renunciar a nuestras costumbres. Significa adaptarlas con inteligencia. Después encontramos otra verdura que casi nadie imagina ver en una conversación sobre los riñones: la remolacha. Su color intenso hace pensar inmediatamente en salud. Y, de nuevo, estamos hablando de un alimento muy interesante desde el punto de vista nutricional, pero también es rica en oxalatos. En personas con antecedentes de ciertos tipos de piedras en el riñón, consumirla muy frecuentemente puede no ser la mejor estrategia. ¿Significa eso que deba desaparecer de la mesa? No. Lo razonable es valorar la situación individual y mantener una alimentación equilibrada. Ahora bien, hay algo que casi nadie tiene en cuenta: la forma de cocinar puede marcar una diferencia importante. Por ejemplo, hervir algunas verduras y desechar el agua de cocción puede reducir parte de su contenido en potasio. Es una medida que, cuando un profesional sanitario la recomienda para pacientes concretos, puede ayudar a adaptar mejor la dieta. Y este detalle cambia completamente la conversación, porque deja de tratarse de prohibir alimentos. Empieza a tratarse de aprender a prepararlos de la forma más adecuada cuando existe una necesidad específica. Sin embargo, todavía queda una sorpresa. Hay una verdura presente prácticamente todos los días en muchos hogares españoles. Está en los purés que toman los nietos, en los guisos del invierno, en las cenas ligeras, en las tortillas, en las cremas que parecen la opción más saludable. Y precisamente por ser tan cotidiana, casi nadie piensa que las personas con problemas renales deban prestar atención a la cantidad que consumen. Estoy hablando de la patata. Sí, la patata. Aunque muchas personas no la consideran una verdura en sentido estricto, forma parte de la alimentación diaria de millones de familias y contiene una cantidad importante de potasio. La buena noticia es que existe un método muy conocido por los profesionales de la nutrición renal: cortar la patata en trozos pequeños, dejarla varias horas en agua y después hervirla con agua limpia puede reducir parte de ese potasio. Este proceso, conocido como doble cocción o remojo previo en algunos casos, solo tiene sentido cuando ha sido recomendado por un profesional para personas que realmente lo necesitan. Y aquí encontramos otro giro inesperado: no siempre cambia el alimento, a veces cambia simplemente la manera de cocinarlo. Ese pequeño gesto puede convertir una comida habitual en una opción mucho más adecuada para determinadas personas, pero aún queda una última verdura que suele pasar completamente desapercibida. De hecho,
Muchas personas la comen convencidas de que es una de las opciones más ligeras y beneficiosas para los riñones, sin imaginar que, dependiendo de su situación médica y de la cantidad consumida, también puede requerir cierta prudencia. La quinta verdura de la que quiero hablarle hoy suele generar mucha sorpresa, no porque sea extraña, todo lo contrario, porque está presente en miles de hogares españoles prácticamente durante todo el año. El tomate, sí, el tomate, en ensaladas, tostadas con aceite de oliva, gazpacho, salmorejo, sofritos, guisos, forma parte de nuestra cultura gastronómica. Y antes de continuar, quiero dejar algo muy claro. El tomate es un alimento saludable para la mayoría de las personas. El problema aparece únicamente cuando alguien ya tiene una enfermedad renal avanzada o una restricción específica de potasio indicada por su nefrólogo o dietista nutricionista. En esos casos, incluso alimentos aparentemente inofensivos pueden requerir un mayor control. Y esta diferencia es fundamental, porque el mayor peligro no está en el tomate. El mayor peligro está en creer que un mismo consejo sirve para todo el mundo. Eso nunca es cierto en salud. Hay personas que pueden disfrutar de un buen gazpacho en verano sin ningún problema. Otras necesitan controlar la cantidad. Y algunas deben seguir un plan de alimentación completamente personalizado. Por eso resulta tan importante no copiar dietas que aparecen en Internet sin saber si realmente se adaptan a nuestra situación. De hecho, una de las consultas más frecuentes en nefrología comienza siempre de la misma manera. Doctor, he leído que este alimento limpia los riñones, y la respuesta suele sorprender. Los riñones no funcionan como un filtro que pueda limpiarse con un alimento milagroso. Ellos necesitan algo mucho más sencillo. Necesitan que dejemos de ponerles obstáculos innecesarios. Y eso empieza con pequeños hábitos diarios. No hace falta cambiar toda la despensa en una sola tarde. No hace falta vivir con miedo. No hace falta eliminar media lista de alimentos. Lo verdaderamente inteligente consiste en hacer preguntas sencillas. ¿Bebo suficiente agua según las recomendaciones de mi médico? ¿Tengo la tensión arterial bien controlada? ¿Sé cómo están mis análisis más recientes? ¿Estoy tomando demasiados alimentos ultraprocesados? ¿Estoy abusando de la sal sin darme cuenta? Porque aquí aparece un giro que muchas personas no esperan. En numerosas ocasiones, la sal excesiva termina siendo un problema mucho mayor para los riñones que una verdura concreta. Y, sin embargo, toda la atención suele centrarse en los alimentos equivocados. Piense durante un momento en una escena muy habitual. Una persona mayor decide comer más verduras porque quiere cuidarse. Es una excelente decisión. Pero al mismo tiempo añade varios cubitos de caldo concentrado al guiso, embutidos al sofrito, quesos muy curados y pan con bastante sal todos los días. Sin darse cuenta, el verdadero exceso no estaba en las verduras, estaba en todo lo que las acompañaba. Por eso siempre insisto en mirar la alimentación como un conjunto, no como una lista de culpables. También merece la pena recordar otro aspecto que suele olvidarse: el movimiento. Muchas personas creen que cuidar los riñones depende únicamente de la comida, pero caminar cada día, mantener un peso adecuado, controlar la glucosa cuando existe diabetes y vigilar la presión arterial tienen un impacto enorme sobre la salud renal. A veces, una caminata tranquila por la plaza del barrio después de comer aporta mucho más de lo que imaginamos. Lo mismo ocurre con las revisiones médicas. Hay quienes pasan años sin hacerse una analítica porque se encuentran bien. Ese es precisamente uno de los mayores errores. Los riñones pueden perder parte de su función durante mucho tiempo sin producir molestias evidentes, y una simple analítica de sangre y orina puede ofrecer información muy valiosa antes de que aparezcan complicaciones. Eso no significa vivir preocupado, significa actuar con inteligencia. Quiero que recuerde una idea por encima de todas las demás: las verduras no son sus enemigas. Lo verdaderamente importante es conocer cuáles pueden requerir moderación cuando existe una enfermedad renal, aprender a prepararlas correctamente cuando un profesional lo recomienda y mantener una alimentación variada, equilibrada y adaptada a su situación personal. Si hoy solo se lleva una enseñanza de este vídeo, que sea esta: no deje de comer verduras por miedo. Deje de pensar que todas deben consumirse en cualquier cantidad y para cualquier persona. Su cuerpo cambia con los años, y escuchar esos cambios es una de las mejores formas de cuidar su salud. Cada comida es una oportunidad para proteger sus riñones, su corazón y su bienestar futuro. Pequeñas decisiones, repetidas día tras día, terminan construyendo una gran diferencia. Y quizá, dentro de unos años, no recuerde exactamente el nombre de estas 5 verduras, pero sí recordará algo mucho más valioso:
que la verdadera prevención no nace del miedo, nace del conocimiento, del equilibrio y de tomar decisiones informadas junto a los profesionales que conocen su historia clínica. Ese es, sin duda, el mejor regalo que puede hacerle hoy a sus riñones y también a su calidad de vida.